Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. ¡Vamos, síguele! Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Porque un río De alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, él ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, él ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. ¡Vamos todos! Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Porque un río, De alabanza daré, díselo, díselo. y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, Un río, de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, es el Señor, oh sí, Señor. es el Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Cristo vive. Maestro de Galilea está pasando por aquí. Maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Maestro de Galilea está pasando por aquí. Maestro de Galilea está pasando
aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Epa! ¡Dele gloria a Cristo! Vamos con todo a celebrar al Señor. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. ¡Vamos todos! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, que quema y quema, que 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 quema, que quema y quema. Oh, porque es gozo supremo celebrar al Señor, aleluya. Tú eres nuestro respirar, Señor.
Tú eres el aire que respiramos, Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Tú eres mi respirar, dígalo. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. 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 Te anhelo, Señor. Gracias. Dios les bendiga en este día. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero expresarle un abrazo fraterno a la distancia, deseando que las ricas bendiciones del Altísimo les acompañen en este día. Saludo cordial a los amigos y también a los hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer lectura de la santa palabra del Señor, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19 al 23. Y leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Quiero invitarles a que inclinen su rostro, a que cierren sus ojitos, levantemos nuestras manos al Dios Altísimo y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Señor, en este día te honramos, te glorificamos y te damos, Señor Dios, todo el reconocimiento que tú mereces. Tú habitas en lo alto y sublime y desde allí, Señor, contemplas la grandeza de tu creación. Entre ellos nos encontramos nosotros, los moradores, Señor Dios, de este planeta Tierra que has hecho con tanto amor. Hablo de la humanidad, Señor. Hablo de todos aquellos que tú amas, de las personas que con entereza, Señor, desde la eternidad has, Señor, creado, formado en las entrañas de la madre, Señor, que has engendrado a través de aquella pareja, Señor, que tú has definido. Señor, que tu Santo Espíritu en este día nos acompañe. Seas, Señor Dios, dirigiendo esta santa palabra, cautivando a los oyentes, Señor, para que sean sus vidas transformadas conforme al poder de tu gracia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti encontramos la confianza, encontramos la verdadera búsqueda, Señor Dios, de la razón de ser de nuestra existencia. Tu palabra es verdad, Señor. Que hoy todo aquel que esté enfermo por cualquier motivo, Señor, seas tú llevando la sanidad de tu santa palabra. Tu palabra nos recuerda que Jesucristo, Señor Dios, desde la cruz del Calvario, llevó todas nuestras enfermedades y dice tu palabra que por su llaga fuimos todos nosotros curados. Hoy oramos a favor de la humanidad, de esta crisis que tú nos sacarás prontamente, Señor, en tu tiempo, en tu soberana voluntad. Señor, obra a través, Señor Dios, de tu palabra santa. Señor, que todo aquel que te necesita hoy encuentre una respuesta. Señor, oramos por todos los pastores, por todos los evangelistas, por todos los profetas, por aquellos que hacen apostolado, por los maestros, por sus esposas, Señor Dios, por todo lo que significan las familias, la iglesia tuya, donde quiera que se halle, Señor. Oramos y enviamos esta palabra, enviamos esta oración, Señor Dios, para que tú seas guiándolos conforme al poder de tu gracia. Señor, y aquí estamos delante de tu presencia, rogando con solicitud, Señor, que sean guiados, Señor Dios, nuestros pensamientos cautivos a ti, Señor, Dios de la gloria. Entregamos nuestra vida y mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te ruega el favor de la conducción en la predicación de la santa palabra. Lo que tú has diseñado por ella sea llegando a cada corazón, como llegó a mi vida propia, Señor. Comparto de lo que tú me das en tu gracia y por gracia, Señor, damos de lo que recibimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que sea un día de salvación, que sea un día, Señor, de entera consagración de tu iglesia. Que todo aquel que hace ser que hoy, por primera vez, Señor, sea cautivado, impresionado, Señor Dios, con tu poder y con tu amor, atraído, seducido con cuerda de amor, Señor. Te lo suplica mi alma en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén y amén. La oftalmología es la ciencia médica cuya especialidad es la de estudiar las enfermedades del ojo y también su tratamiento, incluyendo el globo ocular, su musculatura, el sistema lagrimal y los párpados. Trabaja de la mano de la optometría. ¿Cuál es el propósito de la optometría? Su fin se enfoca en la atención primaria de la salud visual, encargándose de prevenir, diagnosticar, tratar y corregir los trastornos visuales. Uno de ellos, y quiero que prestemos atención, es el astigmatismo, que es la anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vea algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas. Otro de ellos, hablo de los trastornos visuales, es la miopía. ¿En qué consiste la miopía? En que la visión puede apreciarse con claridad los objetos que están cerca, pero verlos borrosos a la distancia. Cuando el optometrista dice que tiene visión 20/20, se está refiriendo a su agudeza visual, que es la claridad o nitidez de su visión. Cuando el médico aprueba una agudeza visual de 20/20, está diciendo que también pueden ver los ojos un objeto a una distancia de 20 pies. A propósito de visión 20/20, que es la correcta visión y que hemos tratado de definir aquí de manera científica, quiero compartirles la santa palabra del día de hoy. Y el Espíritu Santo me ha permitido llamarle de la siguiente manera: una fe 20/20. Se lo repito, una fe 20/20. Esta fe que el Señor demanda está contemplada en estos versículos iniciales, pero desarrollaremos también el capítulo 13 del libro de Números, y conforme al desarrollo de ella, usted y yo hoy aprenderemos dos cosas importantes. Una fe 20/20, lo primero que nos dice el Espíritu Santo: camina por fe y no por vista. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 13, del versículo 17 al 21. Dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Muy importante es que usted y yo repasemos la historia del pueblo de Israel cuando Jehová les habló por medio de Moisés en Horeb, en el monte Horeb. ¿Acerca de qué les habló el Señor? De poseer la tierra que prometió darles por heredad a ellos y también a toda la descendencia. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando llegaron a Cades Barnea. En ese cumplimiento de los 40 años
transitando intensas jornadas de la mano de la divina providencia. Fueron muchos años que el Señor los probó en el desierto, porque el Señor quería hacer de su pueblo un mejor pueblo que aprendiera a glorificar su nombre y también a valorar todas las proezas que el Señor había hecho por sus vidas. En ese lugar debemos recordar que Moisés, como líder espiritual de Israel, les estaba contando, como les dije hace unas cuantas predicaciones, a esta generación, a la segunda generación, a los hijos de la primera generación que entró en rebeldía, esos hijos de 20 años arriba, una generación escogida por Dios porque no murmuraron, porque eran unos infantes en su tiempo. Le estaba contando la historia del por qué sus padres habían muerto en el desierto sin que pudieran entrar a poseer la tierra de Canaán como promesa de Dios, la cual no fue otra razón que su rebeldía. La rebeldía va en contravía de la palabra del Señor. La rebeldía es algo que el Señor abomina de manera profunda. Pero en este relato quiero que tratemos en el día de hoy, como nos dice la Escritura, que Moisés envió a los 12 espías debidamente seleccionados por él para reconocer esa tierra. Y les dijo que subieran al Negev, al monte. ¿Para qué? Para que con buena panorámica, escúcheme bien, pudiesen observar cómo era y quiénes la habitaban. Así lo dijo Moisés. Fueron sus instrucciones, pero también dijo si eran fuertes o débiles los habitantes, si eran pocos o numerosos, que analizaran la calidad de la tierra, si era buena o era mala, y si las ciudades que la conformaban eran habitadas en campamentos o plazas fortificadas. Igualmente les dijo que analizaran si esta tierra era apta para la agricultura o en su defecto era estéril, si tenía siembra de árboles o no. Todo esto fueron instrucciones dadas por Moisés a los 12 varones de cada tribu que él escogió con el propósito de espiar la tierra. Finalmente, ¿qué hace Moisés? Les anima, como nos anima el Señor hoy, a no desmayar en su misión, en la misión del Evangelio y en la visión en su tiempo que tenían que ir en procura de un análisis profundo de una tierra que el Señor había prometido y que como muestra de la cosecha tomaran el fruto de ese país. Fueron instrucciones precisas, porque el Señor siempre tiene instrucciones precisas para su pueblo, como para nosotros a través de esta palabra en el día de hoy. Hay instrucciones precisas en cuanto a la fe, para que tengamos una fe 20-20, una fe que camina, como lo dice esta palabra, por fe y no por vista. Sin embargo, escúcheme bien, en este relato hay cosas importantes que tenemos que aprender. Toda esta estrategia, con sus respectivas instrucciones que Moisés le dio, la palabra nos dice que fue obedecida por los designados espías, quienes al final de su esforzada labor, porque se esforzaron, y escúcheme bien, entre comillas digo esto, y para muestra un botón, cortaron un sarmiento con un racimo de uvas tan abundante en peso y en cantidad, que dice la Biblia que ellos tuvieron que transportarlo entre 2 personas con un palo al hombro, dada la bendición que habían obtenido como muestra que había sido exigida de parte de Moisés. Además dice la Biblia que tomaron granadas e higos. Esto nos muestra que la palabra del Señor, cuando dijo que era una tierra buena en gran manera, y así se lo transmitió Moisés, estas muestras eran lo que estaban facilitando a tener confianza para un pueblo que esperaba noticias. Al valle donde ellos obtuvieron tremenda bendición, dice la Biblia que le pusieron por nombre el Valle de Escol. ¿Qué significa Escol?
La traducción del hebreo significa valle del racimo. ¿Por qué? Porque hallaron jugosa, tremenda provisión como muestra para animar a un pueblo que les había enviado como expedicionarios en la misión de reconocer la tierra. Hasta aquí, de lo que hemos expuesto, suele ser la manifestación, escúchenme bien, de una fe que avanzó en cumplimiento de las instrucciones en procura, y se lo voy a decir entre comillas, de calificar, si me permite hablarlo así, la bondad o no del emprendimiento de la conquista de la tierra prometida por Jehová, y esa obediencia les permitió contemplar con sus propios ojos la realidad de una tierra fructífera y que hemos narrado, porque el Señor lo que dice, lo que promete, lo cumple. Él dijo: los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y estos frutos que obtuvieron, esta bendición que cargaron entre dos palos, y además de los frutos que acabo de mencionar como granadas e higos, estaba ratificando que el Señor nunca se ha equivocado en las cosas que Él promete. Ahora, cabe hacernos varias preguntas. ¿De quién partió la idea de elegir espías para el reconocimiento de tan arriesgada misión? Reflexione por un momento. ¿De quién partió esa idea? ¿Nació realmente de Dios la expedición de estas personas? Hablo de los espías, de los 12 varones que fueron enviados con el propósito de observar según las instrucciones dadas por Moisés. Otra, ¿tendría Dios la intención de espiar la tierra? Déjeme decirle, con absoluta contundencia les puedo decir, por supuesto que no. Siempre nos es necesario tener un cuadro completo de la palabra de Dios para cualquier entendimiento de la misma. Por ejemplo, si nosotros leemos los evangelios y los leemos de manera incompleta desde Mateo hasta Lucas y no leemos Juan, la palabra de Dios queda incompleta, porque es todo un apéndice, todo un compendio de lo que Dios desea. Y aquí mismo, para dar respuesta a las preguntas que les he invitado a reflexionar, nos es necesario entonces, para tener entendimiento, una mejor comprensión. En este caso, debemos ir al contexto de donde se origina, pues si nos detenemos en el capítulo 13, el versículo 1 y 2 que usted conmigo va a leer, dice la palabra: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Si esto lo leemos así, podría pensarse que la idea partió de Dios, lo cual no es así, como les dije ahora, porque lo vamos a demostrar en el desarrollo de esta palabra, ya que la autorización a realizar, óigame bien, la expedición de estas personas fue en respuesta a una petición que el pueblo le hizo a Moisés. Usted me dice, ¿y dónde está esa escritura? La escritura que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22, y que al iniciar la lectura de esta palabra, de este culto, le hice, la ratifico de nuevo y léala conmigo. Deuteronomio 1, versículo 22 dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades adelante a donde hemos de llegar. Lo más preocupante de esto, quiero que lo pensemos un momentico, fue la respuesta de Moisés frente a esta petición del pueblo. Pues Moisés le dijo, ¿sabe qué le dijo Moisés? Deuteronomio 1, versículo 23. Él le dijo: y el dicho me pareció bien. Permítame hacer esta pose. El dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. A mí me preocupa que un pueblo
haya tomado una decisión y que un líder del talante de Moisés haya aceptado tremenda petición. Y más adelante les puedo decir por qué. Si bien es cierto que como su líder tenía su mejor disposición para la toma de decisiones como autoridad del pueblo dado a pastorear, porque Dios lo delegó como autoridad, y nosotros los pastores por momentos tenemos que tomar decisiones, óigame bien, para bendecir un pueblo. Aquí, en este caso, a él le pareció bien lo que el pueblo le dijo. Él le había a Dios dado autorización para tomar decisiones. Para mí también lo es el hecho de que su decisión de aceptar la propuesta hecha por ellos fue una determinación, escúchenme bien, algo en consulta con Dios. La Biblia no dice que consultó con el Señor, pero él como líder le pareció bien la propuesta. Y no es malo atender un pueblo. Lo malo no es lo malo es no consultar con el Señor. Lo malo es tomar decisiones que a nuestro juicio nos parezcan bien, pero que con el transcurrir del tiempo suele convertirse en un problema, no solamente para la vida del líder, sino para la vida de un pueblo. Él dijo, y el dicho me pareció bien, y tomé varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Sabe qué nos dice la palabra, hermanos, acerca de la determinación inconsulta de Moisés? Algo que Salomón aprendió muy bien, porque Salomón, quien escribe el libro de Proverbios, tuvo momentos difíciles que nunca consultó con el Señor. Dios le dio sabiduría para conducirse bien, y el que pide sabiduría a Dios, Él la da de manera abundante. Él aprendió en la experiencia y nos dejó esto que queda muy bien para lo que estamos hablando. Moisés tomó una determinación en consulta con el Señor. Dice la palabra en el libro de Proverbios 16, versículo 1 y 2, de la siguiente manera: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y también dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A mí me llama poderosamente la atención estos versículos de Proverbios, para que cuando lleguen a nosotros situaciones, no tomemos determinaciones porque nos parece bien, sino porque consultando con el Señor sea lo mejor posible para evitar futuros errores. Sin embargo, en la voluntad permisiva del Señor, Dios aprueba tal decisión con un propósito: para probar el corazón de los dos espías, dándole instrucción respectiva para tal efecto, con una única condición, como lo cita la Escritura en el capítulo 13 que estamos tratando del libro de Números, versículo 1. Él dijo, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Hay otra pregunta: ¿cuál fue la respuesta de la boca del Señor a su siervo Moisés? Que escogiera solamente un varón de cada tribu, porque las cosas del Señor son de una manera precisa. Ahora, la actitud del pueblo en general al pedir una inspección de la tierra que iban a ocupar es una clara muestra, y escúcheme muy bien, amado amigo y hermano, de que no confiaba plenamente en la palabra de Dios, quien de antemano les había dado la certeza de que era una buena tierra cuando se lo comunicó a Moisés en el encuentro que tuvo con él en la zarza ardiente. ¿Recuerdan eso? Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y en una de esas búsquedas de ir por el pasto para sus ovejas, tuvo un encuentro personal con el Señor. Una zarza ardiente le causó una grata impresión y una tremenda impresión, porque la zarza, que es algo que se consume fácilmente con el fuego, no se consumía y se fue acercando lentamente, porque Moisés siempre fue investigativo, siempre fue un hombre que decidió ir más allá de las cosas
que podría tener en su capacidad. Pero dice la Biblia en Éxodo 3:8, y he descendido, le dijo el Señor, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ya el Señor, antes de que Moisés tuviera un pueblo, antes de que le hubiese dado una comisión para pastorear un pueblo, una nación como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el Señor tuvo un encuentro personal con él y le dijo: yo te he llamado para que saques a mi pueblo de la esclavitud. O sea que no había excusa. Moisés mismo sabía que la tierra que el Señor había prometido era buena, ancha, fértil en gran manera, una tierra donde fluye leche y miel, donde todas las condiciones dadas para los hijos de Dios, el pueblo de Israel, estaban dadas. Por eso digo yo que fue muy preocupante la determinación que toma Moisés de escuchar la voz del pueblo y no consultar con el Señor. Sin embargo, Dios, que ama las almas, Dios que amaba a Moisés, le permitió que en esa decisión pudiera emprender la marcha con los espías que Dios le determinó por cada tribu en la escogencia determinada. La instrucción de Moisés a los espías, como lo dice la Biblia, para mí, pienso yo, era una sutil manifestación de incredulidad. ¿Por qué se los voy a decir? Dudaba realmente de que la tierra fuera buena, de que la tierra fuera rica y que tuviera bosques útiles. Él entró también en un poco de desconfianza. O la otra que le digo, le interesaba también si los habitantes eran fuertes o muchos, o si vivían en lugares fortificados. Son cosas que preocupan al hombre. ¿Era esta búsqueda enteramente razonable para Moisés? ¿O actuaba, escúcheme bien, igual como representante de la curiosidad de la nación entera? Por momentos, si no estamos conectados bien con el Señor, si por momentos los que pastoreamos nos desenfocamos un poco de la mirada del Señor, podemos caer en la sutileza que nos propongan aún las ovejas con cosas que parecen buenas, pero que en el fondo se van apartando de la voluntad del Señor. Mas sin embargo, el Señor al que llama lo respalda, pero también le permite ser probado en las cosas que muchas veces tomamos inconsultamente con el Señor. Aquí lo importante, mis amados amigos y hermanos, lo que vamos a considerar como importante es que la incredulidad y necedad de un pueblo bajo autoridad no debe permear, óigame bien, a quien Jehová ha elegido para conducirle por el camino de la fe. Hablo de Moisés, hablo de los pastores, hablo de los evangelistas, hablo del liderazgo que Dios ha constituido para alimentar un pueblo, para guiarlo, para instruirlo, porque las promesas que están contempladas en su santa palabra son firmes, son seguras de parte del Señor. Cuán difícil y triste es pastorear la obra de Dios cuando se levantan voces rebeldes e incrédulas a su voluntad, voces que siembran dudas, como en este tiempo están sucediendo en todos los contornos de la iglesia, sembrando dudas en torno al desarrollo de los planes establecidos por Dios para que por conducto de quienes el Señor ha escogido les lleven por el camino de la visión clara para su iglesia. Voy a hablarles de algo. Hoy pululan por todas las redes aún conceptos de grandes teólogos que han diseñado una plataforma de lo que es el anticristo. Y yo no niego que todo se está preparando, pero hay turbación en medio de la iglesia. Hay turbación en medio de los gobiernos, hay informes que no son correctos y a veces mandan a espiar situaciones que no conducen a la buena voluntad del Señor. Hay personas que se permean fácilmente con comentarios que hoy la televisión y algunos medios a través de las redes están desinformando al pueblo. Por eso digo yo lo siguiente: necesitaría Dios mirar
además de la bondad de la tierra y sus frutos, que los espías verificaran a sus moradores aparte de su número y que fueran tan fuertes que se resistiesen a su poder? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Necesitaba Jehová de los ejércitos, el Dios de la hueste de Israel, que fueran a inspeccionar una tierra que el Señor ya había expiado hace mucho tiempo. Yo les digo que no. Sin embargo, Dios quiere probar a veces la inconsistencia del pensamiento de los creyentes de la humanidad, amados hermanos. No fue Dios quien, a pesar de las murallas altamente fortificadas, recuerden esa historia real, unas murallas impenetrables a punto de ser conquistadas. ¿Quién pudiera imaginarse que con el método extraño del Señor, con unos gritos que el Señor había dispuesto, con unas vueltas a las murallas de Jericó, pudieran caer sin ayuda militar alguna? Esta historia la estaba olvidando el pueblo, y el mismo Moisés, al tomar esta determinación, estaba ignorando, quizás sin proponérselo, que el Señor es tan poderoso, que el Señor es tan fiel, que el Señor nunca miente, porque no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Ya había determinado lo que iba a hacer en esas tierras. Mis amados, cuando Dios nos da una palabra para determinado cumplimiento de la misma, se debe tomar, escuche bien, por certera, pues Él siempre dará respuesta a las cosas que Él mismo anuncia. Se debe mirar con la lente de la fe, que siempre ve lo que espera en el día que vive, porque este es el día que hizo Jehová y lo viviremos y nos gozaremos en Él. Una promesa que hoy y de hace tiempo el Señor ha prometido pudiera cumplirse si usted la espera, obtenerla si usted es fiel a las cosas que Dios promete. Una fe con dicha visión, con una visión 2020, que camina por fe y no por vista. No espía en el terreno de la fe de otros para saber si vale la pena intentar conquistar el terreno de las santas promesas de Dios, ni debe contar 40 días como hicieron ellos, o cualquier otro tiempo que tenga destinado Dios con nosotros en este confinamiento, para saber si lo que Él ha prometido es bueno o es tiempo perdido, porque algunos pueden pensar lo mismo. Déjeme decirle lo siguiente para ir culminando este primer aspecto. Cuán absurdo es espiar en las promesas de Dios cuando ya en su voluntad y sabiduría han sido espiadas por Él para nuestro bienestar. Cuando Dios da una promesa, es el terreno en el cual usted y yo nos tenemos que mover y descansar, porque Él ya sabe que lo que dijo es un terreno que podemos caminar con tranquilidad y esperar solamente el momento para poseer y obtener las cosas que con la conquista de una buena visión espiritual podemos obtener. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirles algo. Hay una frase que reúne cosas importantes. En el valle de las promesas de Dios siempre hay un pesado racimo de sus bendiciones. ¿Recuerdan el valle de Escol? El racimo tan grande. Dios tiene siempre en el valle de sus promesas bendiciones que sobreabundan para nuestra vida, los hijos de Dios que le creemos. Una fe 2020 cumple este otro requisito del confinamiento avanzado. Su clara visión se adquiere. Vamos a Números 13, versículo 25 al 33, dice la palabra de Dios: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes, de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Del confinamiento avanzado, su clara visión adquirimos. La Biblia nos dice que luego de 40 días de reconocimiento del terreno que les propuso Moisés investigar, y el pueblo de Israel, que también estaba en el asunto, regresaron los 12 espías, los 12 hombres escogidos, esos varones que pertenecían como príncipe de cada tribu y que fueron enviados como espías para tal propósito. Dieron un informe. ¿En qué consistía el informe? El informe que rindieron, y aquí quiero que tengamos la atención bien puesta, certificaba lo que realmente les había dicho Jehová de los ejércitos a través de Moisés 40 años atrás. Jehová, Dios de los ejércitos, le había dicho que era una tierra buena en gran manera, una tierra que fluiría leche y miel. Y así se lo contaron a Moisés y a Aarón y a los líderes espirituales, y lo dijeron en la presencia de toda la congregación de Israel. Ellos dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y dijeron así: y este es el fruto que hemos obtenido. Me supongo yo que con esos grandes frutos de la uva lo pusieron sobre sus hombros y orgullosos lo mostraron. Hasta ahí el informe era muy correcto, y el pueblo seguro estaba sumido en la emoción, en la alegría, porque ¿quién no se va a alegrar de las cosas buenas del Señor? Sobre un palo y en 2 hombros fueron cargados el fruto del reconocimiento de la inspección de esa tierra. Y lo más importante es que dentro de esa cosecha también iban granadas e higos. Oh, cuán grande y misericordioso es el Señor, que siempre lo que dice lo cumple. Y el informe iba bien hasta ese momento. A esta declaración le fueron agregando, óigame bien, lo digo yo, no lo dice la Biblia, tendenciosamente, que le agregaron otros elementos, le voy a decir cuáles, como la fuerza y la altura descomunal de los gigantes descendientes de Anac. Era un pueblo gigante. La Biblia lo relata de esa manera. ¿Qué más dijeron ellos? Dijeron que era impenetrable porque había una fortificación para poder acceder a la ciudad. Eran amuralladas. Y dijeron: es imposible que podamos emprender una conquista de esa magnitud. Cuando yo uso el término tendencioso, estoy diciendo que lo es porque sutilmente, siendo real el informe que les acabo de notificar por la palabra, el cual usted y yo hemos leído, donde mostraron el fruto de la cosecha de esa tierra buena, un informe real, ellos agregaron los últimos aspectos que yo le dije, como el comienzo de la renuncia al proyecto de tomar la promesa que Dios les había anunciado. Porque generalmente, cuando uno ve cosas que parecen impenetrables, cosas que parecen imposibles, viene el desánimo. Y eso sucedió en los 10 espías, no en los 12. Pero notemos cómo súbitamente, como nos lo muestra la Escritura, Caleb, óigame bien, uno de los 12 hombres enviados, de los 12 espías, inspeccionaron a Canaán. Lo hicieron con toda autoridad.
Y este hombre, con toda la autoridad que muestra un buen líder y en presencia de Moisés, hace callar al pueblo, porque se estaba alborotando el pueblo con las noticias que le estaba dando desanimantes. Este hombre de Dios lo que hizo fue animarlos, mandó a callar el pueblo para que escucharan la voz de un varón de Dios con una actitud tan valiente. ¿Por qué este varón, hablo de Caleb, toma esta actitud tan valiente? Podemos asegurar, por lo que hemos venido desarrollando, que lo motiva a hacerlo es que al oír la descripción que dieron de los moradores, de lo cerrado de su ciudad, ver al pueblo entrar en desaliento y en pánico para avanzar, ocupar dicho territorio, entonces él lo único que hizo fue calmar sus ánimos. De ahí que Caleb les insta a no desmayar. Porque si hay algo importante en la vida de un líder, cuando el pueblo está turbado, es a llevar una palabra que traiga paz. Una palabra de fe que haga que el pueblo vuelva y se levante. Y espero que esta palabra sea una palabra que ayude al desmayo, a las dificultades por las cuales estés pasando en este confinamiento. Sí, hemos avanzado un tiempo, muchos días, casi 3 meses, desde aquel marzo en que nos permitieron entrar en confinamiento. Pero en el confinamiento hemos avanzado para tener una visión clara. Y es lo que Dios quiere, que tengamos una visión clara de sus propósitos. Y aquí, en el avance que ellos tuvieron durante 40 días, estaban menguando en el informe y en la fe. Caleb les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Estos son palabras de aliento, palabras que nos animan a nosotros cuando uno cree absolutamente en el poder del Señor, cuando uno cree en la bendita y poderosa palabra del Señor. Lo único que tiene que existir es un líder, personas llenas del Espíritu Santo para levantar el ánimo. Y yo te digo en este día: levántate en el nombre de Jesucristo, no desmaye, porque a pesar de las noticias diarias que se den en cifras, en todo lo exponencial que dan los noticieros, los médicos, el Ministerio de la Salud Pública, la OMS, nada está perdido cuando creemos en el poder de sanidad del Señor y en sus propósitos. Alabado sea el nombre del Señor. Que ningún informe que oigas, que ningún informe que veas en las noticias te desaliente. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en este confinamiento, y es que nuestra fe sea una fe con visión 2020, una fe que sepa que al final hay un fruto que Dios va a redundar en beneficio de cada uno de nosotros, de cada uno de la familia nuestra, de la misma iglesia, de los que tienen empleos, de los que son propietarios de empresas, de los comerciantes. Dios no nos encerró para amargarnos la vida. Dios nos puso en este confinamiento para que avancemos en sus propósitos y tengamos una fe como la de Caleb, una fe que te dice: levántate, subamos ahora y tomemos posesión de la palabra del Señor, de las promesas que son siempre seguras. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor es firme. Dice el Señor que todas las promesas en Cristo son sí y en el amén, por medio de nosotros, por medio de los que creemos, por medio de la santa iglesia del Señor. Alabado sea su santo nombre. Los 10 varones que subieron con él le llevaron la contraria a Caleb, porque siempre en todo grupo hay personas, puede ser 1, 2 o 3, que le lleven la contraria a alguien que siempre quiere la bendición para el resto de la comunidad. No es fácil para un líder, para un pastor, para un jefe, cualquiera sea, que alguien lo desaliente, que alguien le lleve la contraria. Y hubo 10 personas que se sumaron a la vocería del pueblo, al cual estaba animando Caleb para que no desmayaran, diciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tenían una mayúscula incredulidad en la cual no podemos caer nosotros. No importa que todavía falte tiempo, los tiempos son de Dios. Confiemos en el Señor, que es el que maneja el reloj
para nuestra salida, para nuestra bendición. Yo estoy convencido que en el confinamiento hemos recibido más bendición que muchas veces estando en la libertad, estando en nuestra propia forma de pensar. Dios nos tiene a todos en su mano y nos guarda en el hueco, en el puño de su mano poderosa. Él animó al pueblo, pero los 10 lo desanimaron, llevándole la contraria, mostrando la impotencia para poder vencer. Cuando tenían a Jehová de los ejércitos, que es poderoso. ¿Quién fue el que sacó a Egipto? ¿Quién sacó de Egipto? Más bien, repito, del confinamiento, de la esclavitud, si no fue Jehová de los ejércitos. Él hizo proezas y maravillas y los llevó, como dice la Escritura, abriendo el mar Rojo en dos y los llevó a la libertad. El que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, no sería capaz de poseer la tierra sin necesidad de espiarla, porque ya él tenía todo controlado. A veces nuestras decisiones equivocadas hacen que los planes de Dios se alteren un poco, y Dios nos está diciendo que no escuchemos voces extrañas, que no nos parezca bien lo que supuestamente están saliendo en algunos noticieros, en algunas redes sociales, con cosas tendenciosas que tienen que ver con la vida cristiana y otras que atentan contra ella. Ellos dijeron: no podemos vencer. Alteraron los ánimos de un pueblo que antes de la misión emprendida ya habían perdido la fe en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con un buen líder, con un buen pastor, con un buen evangelista, con un apóstol, con un profeta, con un maestro, con un buen creyente? Levantarle el ánimo al pueblo que por este tiempo, por la crisis mundial que estamos pasando, no desmaye, sino que se levante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta clase de argumentos que presentaron los 10 espías negativos eran argumentos subidos de tono, y esto produjo una debacle en una nación que entró en abierta manifestación, como las manifestaciones que se han dado en Sudamérica, como la reciente manifestación que se dio por la muerte de este hombre de color negro en los Estados Unidos. Permítame hacer una semblanza. Cuando un pueblo se levanta, es un pueblo que hace un mitin. Un mitin es una protesta contra algo que no está de acuerdo, pero el pueblo se levantó con los 10 espías alentados en contra de un siervo de Dios como Moisés, de un siervo de Dios como Caleb, de un siervo de Dios como Josué, que tenían en su corazón verdaderamente una palabra que puede vencer la muerte, puede vencer al enemigo cualquiera sea, no importa si es alto, si es bajito, el Señor tiene todo el poder para vencer. Pero se levantaron en contra de tomar la promesa de la palabra de Dios, una palabra que era ciertísima, porque le iba a dar la victoria prometida por el Señor. Pero no fue así. Pues estos 10, y yo les llamo desinformantes, parecían haber estado más bien en una misión para Israel que en una misión para Dios. La misión era para Dios, no para Israel. Israel tenía que oír lo que Dios a través de su siervo dijese, a través de Caleb y a través de Josué. Si bien el informe que ellos rindieron era un informe veraz hasta cierto punto, dijeron, era una tierra que tragaba a los moradores. Esos puntos de vista de ellos equivocados por lo inflado del informe les hacía ver como si fueran chiquiticos como langostas, dijeron, con una autoestima por debajo de lo que es verdaderamente un israelita, un hijo de Dios, cuyo Dios es Jehová, el poderoso de Israel. Una estima, óigame bien, enterrada de antemano por la pérdida de la fe. Cuando nosotros no tenemos una fe 2020, tenemos una visión errada de lo que se mueve en el mundo y de las cosas que Dios tiene prometida para nosotros. Nos hace ver tan pequeñitos, cuando estando en las manos del Señor somos instrumentos poderosos para cumplir sus propósitos. Esta propuesta de la cual estamos hablando, de la manifestación airada de una turba en rebeldía
que se fue en contra de Moisés y de Aarón, le estaban endilgando que lo mejor hubiese sido morir en Egipto, cuna de su esclavitud, escuchen bien, o en el mismo desierto donde en efecto murieron porque Dios les hizo morir allí. Hablo de la primera generación del pueblo de Israel que caminó 40 años en el desierto. Dios no soporta la rebeldía, Dios no quiere que sus planes los altere una turba. Dios siempre tiene hombres dispuestos para levantar el ánimo y cumplir sus propósitos. Pero ¿sabe qué es lo peor? Expresaron su rebeldía contra Jehová, aduciendo que el Señor, oiga bien, los había llevado juntamente con su familia a caer bajo la espada y quisieron volver a Egipto. ¿Dónde está eso? Lea conmigo el capítulo 14, el versículo 1 al 3 del libro de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por sorpresa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esa es la ingratitud de un pueblo como Israel, y una ingratitud que todavía hoy se maneja dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Y como siempre, ¿sabe qué pasó? Moisés y Aarón se postraron ante Dios delante de toda la congregación, pues siempre que oraron por situaciones de alteración del orden público, la oración, escúcheme bien, la oración, se lo repito, la oración fue el mejor antídoto contra la turba enardecida. Pero ahora a Caleb se le une, según la escritura que vamos a leer, Josué, hijo de Nun, quien también había sido parte de los expedicionarios, y en señal de santa indignación e ira rompieron sus vestidos, dice la Biblia, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Usted lo puede leer en Números 14 del versículo 5 al 7. Óigame bien, y convencidos de que Jehová estaba con ellos, le proponen al pueblo dejar la rebeldía y que no teman. Les dijo Josué y Caleb frente al pueblo de esta tierra, a ese pueblo que iban a conquistar, pues ellos sucumbirían ante ellos, ante el poder de Dios a través del pueblo de Israel, porque tenía estos dos hombres la absoluta confianza de que el amparo de esos hombres temibles de Canaán se había apartado de ellos. Y dijeron: y con nosotros está Jehová. Y dijeron: no los temáis, no hay por qué temer, hermanos. Amigos, no hay por qué temer en estos momentos al COVID-19, no hay por qué temer a las noticias que siempre salen, que son desesperanzadoras, no hay por qué temer a ningún viento de doctrina de error, ni a nada que se levante, porque Jehová, el Dios de Israel, el poderoso de Israel, está con nosotros, bendito sea su nombre. Pero el Señor, para protegerles, ¿sabe qué hizo? Se mostró ante esta declaración de rebeldía de la multitud, que habló de apedrearlos. Dice la Biblia: apareció la gloria de Dios. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Sabe para qué? Para protegerles y declarar juicio sobre ellos. Porque si hay algo que al Señor le indigna es que se levante un pueblo en rebeldía contra sus líderes, contra los pastores, contra los que Dios tiene establecido como autoridad. Pero inmediatamente surgió la intercesión nuevamente de Moisés y Aarón a favor del pueblo, y el Señor aplazó el castigo, porque finalmente murieron. Dios no perdona a un pueblo que reiterativamente rebelde y no quiere oír su voz y no quiere arrepentirse. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos definir en esta hora entonces por esta palabra? Que el viaje expedicionario de estos personajes refleja dos tipos de visión en cuanto a la fe. Le voy a hablar de eso. Una es la fe que presentan los 10 espías al encontrar que su inspección ocular
da un pantallazo, así rapidito, un pantallazo real e instantáneo de la realidad de la tierra de Canaán, pero que en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo, ya que estamos hablando de oftalmología en la parte introductoria, su fe tiene una visión no solo miope, ya sabemos lo que es la visión miope, es una visión borrosa del observado, sino que también tenían una fe con visión astigmática, pues vieron las imágenes que contemplaron con claridad antes, pero algo deformadas y poco claras en el contorno de las cosas. También podemos afirmar que la fe de Caleb y de Josué es de una visión, escuche bien, 20-20, que equivale a ¿qué? A tener, como lo dijimos en la parte introductoria de la oftalmología y de la optometría, una agudeza visual perfecta. ¿Qué es una agudeza visual perfecta? ¿Qué es tener una fe 20-20? Es ver las cosas con claridad o nitidez. Tener una agudeza visual 20-20 que Jehová, óigame bien, como el oftalmólogo por excelencia, aprueba, porque sus ojos, hablo de los ojos de la fe, pueden ver muy bien lo que Dios determina que veamos conforme a lo que Él ha establecido en su santa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Que podamos ver con la agudeza visual de una fe 20-20, llámese gigante o enemigo pequeño con pretensiones gigantes, cerrojos fortificados, puertas que se cierran y que parecen que nunca se van a abrir, o puertas que se abren que parecen que nos llevan al infortunio, y toda clase de obstáculos a una distancia, óigame bien, de 20 pies o más lejos, tan nítido como lo demanda su autor, Jehová de los ejércitos. Dios quiere que toda esta realidad que está pasando hoy la veamos tan clara a través de la fe, a través de la santa palabra, que nada nos haga ver borroso, que nada nos haga ver las imágenes deformes. Todo lo que está pasando es real, pero con un propósito específico. Dios ya había espiado esto con anterioridad. Él dijo que habrían pestes. ¿Sabe qué dijeron estos 10 espías desinformantes? Dijeron que era una tierra que tragaba a los moradores de la tierra. Quizá, dicen algunos teólogos, que haya habido una peste o una pandemia en su tiempo y entonces la atmósfera estaba contaminada y por eso dijeron nos tocaría a nosotros morir. Pero no es así como Dios pensaba. Dios nunca va a mandar a la iglesia a morir. Dios nunca va a mandar a ningún creyente a que sea el exterminio su tumba, ni a ninguna persona que tenga esperanza en el Señor, como en esta hora te está invitando Cristo a que recibas su nombre para tu salvación. Dios nunca ha enviado esta pandemia para acabar con los objetivos que Él se ha trazado. Esta pandemia tiene un propósito, que tengamos una visión 20-20, que en lo avanzado hasta el día de hoy nosotros tengamos la plena certeza que es Dios que está en el asunto, que Él ya observó la tierra que va a suceder después de que salgamos del confinamiento. Habrá fruto especial para nuestra vida espiritual, habrá un fruto especial para la familia, un fruto especial para los empresarios que antes no habían visto que los empleados son la base de su riqueza. Que tengamos nosotros una buena comunicación entre la sociedad. Hay un fruto que Dios tiene preparado cuando salgamos. Una visión clara tenemos que tenerla ahora para que cuando salgamos veamos tal como están sucediendo las cosas. Durante la cuarentena, en la que se llevó a cabo la inspección ocular de los 2 espías, en cada día su experiencia, repito, en cada día de su experiencia, ellos adquirieron una clara visión de la realidad. Hablo de los 12, pero al momento requerido de la firmeza, hablo de los 10 ya, solo 2 conservaron una fe que todo lo ve y todo lo puede. En la iglesia, no todo el mundo va a tener una fe 20-20, con una visión que Dios desea que tengamos. Pero siempre van a haber 2 o 3 o 4 o 5, Caleb y Josué, con una visión que le cree a las promesas del Señor, que no tiene que mandar a nadie que investigue si las cosas van bien o van mal, porque nos metemos en el terreno del Señor por fe, en oración,
para conocer cosas grandes y ocultas que no conocen, porque el Señor las tiene que manifestar, porque así lo prometió. ¿Sabe? Caleb, cuyo nombre del hebreo Caleb significa perro, un perro con aullido que hace callar las bocas. Significa también odrófobo o impetuoso. Pero también algunos han dicho que Caleb significa de un corazón amable. Él, su voz valiente, fue tan amable, pero también fue tan impetuoso para callar las voces que se estaban levantando, que el Señor lo tuvo en cuenta. Y Josué, cuyo nombre del hebreo es Yahvé salva o Yahvé da salvación, ellos dos fueron los únicos instrumentos tenidos en cuenta para evitar la muerte por su fidelidad a Jehová, su Dios, dado que los otros 10 espías, como lo dije anteriormente, y lo dice la Escritura, fueron muertos como castigo por su rebeldía o incredulidad. Caleb, como lo dije ahora y como lo dice la Escritura, con impetuosidad y bravura desalojó a la edad de 85 años a los anaseos que estaban en esa tierra de Canaán. Él dijo: hoy mi fe es tan fuerte como aquellos días de los 40 años en que fui a inspeccionar la tierra. Y Josué, ¿sabe quién fue Josué? Fue el sucesor de Moisés, y su nombre significa salvación. Él lideró la conquista de la tierra prometida. Dios nunca se equivoca. Alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Sabe qué nos enseña esta lección, amigos, hermanos en la fe en el Señor Jesucristo? Nos lleva como creyentes a preguntarnos, oiga bien esto, ¿andamos realmente por la fe o es la vista de nuestros ojos carnales la que desvía la verdadera visión de los propósitos de Dios? Es verdad que debemos adoptar precauciones, pero siempre ha de existir un momento en el que hemos de encomendar nuestro camino al Señor, como lo dice el salmista: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Hay momentos donde llegamos a un lugar o a una situación determinada en la que debemos confiar en nuestros caminos y nuestras vidas al Señor, pero descansando absolutamente en Él, pues como lo dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. No por vista como anduvieron aquellos 10 espías, sino por fe como Caleb y Josué. Este confinamiento en el cual usted y yo estamos hoy inmersos debe llevarnos como iglesia a una clara visión de lo que Dios ha preparado para su pueblo en este tiempo. De lo contrario, usted y yo sufriremos una deficiencia visual astigmática, pues el que camina por fe nunca deja empañar la lente de las promesas de Dios, ni mucho menos duda de que es en ese terreno donde ellas se hallan expeditas, fáciles de conseguir. Esta frase va culminando nuestro mensaje. Una fe con visión 2020 nunca las promesas de Dios desmiente. Como conclusión, quiero que reflexionemos acerca de cómo vamos a avanzar a partir de hoy y de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos quiere llevar. Quiero leértela. El avanzar con fe y por fe en los terrenos de las promesas de Dios te permitirá contemplar con nitidez lo que ningún otro contempló. Y te invito a que estemos orando con toda solicitud en el nombre del Señor Jesucristo. Colócate en pie, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Recuerda que el Señor te ha llamado para ser una persona como Caleb y Josué, con una visión muy clara, muy nítida de lo que significan las promesas del Señor. Una fe 2020 visualiza
lo que ahora el Señor promete y que todavía tú no ves con los ojos de la carne, pero que si miras con los ojos de la fe, Dios dará una respuesta segura. Señor, en tu nombre hemos compartido esta santa palabra. Señor, en tu nombre, Señor Dios de la gloria, ha llegado esta palabra a los oídos de los que han permitido, Señor Dios, que se les predique. Hoy coloco a tu iglesia, Señor, como una iglesia de valor, una iglesia de confianza, una iglesia, Señor, como Caleb y Josué, que tengan una visión no astigmática, una visión no miope, una visión, Señor, que todo lo ve claro, porque tus cosas son claras, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, estamos orando por una iglesia de visión escatológica, una iglesia que ve con claridad que los tiempos que estamos viviendo en este confinamiento es para traer una reflexión, Señor, acerca de los sucesos que han de venir, Señor. Una iglesia que se prepara en fe y en santidad. Una iglesia, Señor, que espera tu pronto regreso. Una iglesia que no teme, Señor Dios, a las cosas que está viviendo el mundo, Señor. Una iglesia que a pesar de la crisis se ve victoriosa. Una iglesia, Señor, que marcha, Señor, a explorar los terrenos, Señor Dios, de tus promesas anunciadas. Tú vienes pronto, Señor Dios de la gloria. Una iglesia que está preparada, nunca desmaya, sino que con toda solicitud espera en las promesas que el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz y antes de partir de este mundo, dijo que en este tiempo habría pestes, Señor Dios, pandemia, habría, Señor Dios, guerras y rumores de guerra, que habrían terremotos y cosas extrañas, pero que no temiéramos, sino que tuviéramos preparación y aliento, porque Él vendría pronto por la iglesia. Son principios de dolor en los que estamos viviendo, iglesia y amigo que me escucha. Son principios de lo que ha de suceder, y Dios te dice por fe hoy en esta palabra que te levantes de la tristeza, que te levantes de la amargura, que te levantes del luto, que te levantes del confinamiento y hagas un ejercicio espiritual para que la vida sea mejor cada día. El Señor viene pronto por la iglesia. El Señor no quiere que te desanime ni que oigas voces extrañas. A Moisés le pareció bien lo que el pueblo dijo que había que espiar, pero el Señor guardó silencio, y a pesar de que no consultó Moisés con el Señor, Dios lo respaldó con dos propósitos: probar a su líder, a su siervo Moisés, y probar a los espías con qué corazón regresaría. Una cosa es avanzar y otra cosa es regresar. El regreso, Señor Dios de la gloria, a la realidad que tú nos tienes preparada debe ser un regreso, Señor, con un buen informe, diciendo: Jehová me probó en medio de mi casa, me probó en medio de la angustia, y por fe, con una fe que el Espíritu Santo sembró en mi vida 2020, hoy veo que es verdad lo que me prometió. Estoy vivo y he salido a la realidad. Hoy tengo empleo, hoy tengo familia sana, hoy tengo una iglesia que poco a poco está volviendo a la congregación de los santos, a recibir la cofradía. Hoy tengo fe de que yo hablo la palabra que he vivido en el confinamiento, y entonces tengo una visión clara que Dios respaldará mi oración, y que cuando yo le hable de Cristo a la gente, entienda que Dios tiene infinito amor por su vida. Señor Dios de la gloria, regálanos, Señor, almas para tu reino. Regálanos, Señor Dios, una realidad diferente, Señor, a como la presentan los noticieros. En ellos no se oye un Dios, se oye siempre numeral: saldremos de esto. Nunca te invitan, Señor Dios, a salir de esta realidad, Señor Dios. Nunca te invitan, Señor, los noticieros ni los presidentes. Pero estoy convencido, Dios de la gloria, que a pesar de que no haya una invitación a salir contigo de esta dificultad, tú por misericordia nos sacarás de ella. Tenemos una fe 2020 a partir de hoy, una fe que no oiga voces, que desestimulen nuestra vida espiritual, una fe que siempre consulte contigo para ver con agudeza visual las cosas, Señor Dios, a las cuales le llamamos son ciertas. Señor, así no las veamos hoy. Llamaré a las cosas, Señor.
como son, porque tú las has prometido, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz, ya no tengo temor. Ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Será pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. Tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, ya no tengo temor y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para de tu amor, Señor Jesús, que tú eres fiel, Jesús. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Por tu voz, mi Jesús.
Jesús.